Seguimos con la sección de 7 teorías de, y en este caso toca un personaje del cual podríamos hacer incluso una segunda sección, porque el personaje es Shanks. Y es que sí, el personaje de Shanks ya sabemos que tiene un montón de teorías, que tiene un montón de misterios, que tiene un montón de cosas que no han sido resueltas, y la verdad ya toca resolverlas. Así que depende un poco cómo Oda trata el personaje de Shanks en el sentido de revelar misterios o no, es posible de que en unos meses pueda hacer una segunda parte de este vídeo, haciendo otras 7 teorías de Shanks, ya que es posible que tengamos o más misterios o que se hayan cerrado, depende. Si se han cerrado obviamente pues no lo voy a poder hacer, pero el personaje da para eso y más. Y es que, como digo, vamos a comentar hoy 7 teorías de Shanks. Ya sabéis que esta sección funciona de manera muy sencilla, yo simplemente os traigo un personaje y comentamos 7 teorías que sean ciertamente populares o que yo tenga acerca de un personaje. Comentamos un poco de qué trata la teoría y os comento un poco las posibilidades de manera más realista o de manera más surrealista, diciéndoos las posibilidades que tiene de ocurrir, ya que hay teorías que pueden ser muy viables, que tienen mucho sentido, y hay otras que son una fubada. He de deciros que yo normalmente os intento traer teorías que más o menos tengan un porcentaje de lógica alto, ya más o menos de que yo crea que no o que sí. No os voy a traer una teoría que esté descartada o que no tenga sentido, simplemente pues son teorías pues eso, que tienen cierta lógica y que bueno, pues dentro de la fumada pueden ser posibles. Decir como siempre que estos vídeos, que son muy largos, que duran 40 minutos, 50, una hora, depende del vídeo, llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción, y sobre todo tú que te estás poniendo el vídeo de fondo, déjame en los comentarios por qué te estás poniendo el vídeo de fondo, qué estás haciendo, estás trabajando, estás cocinando, estás comiendo, lo que sea, déjamelo en los comentarios porque cada vez me decís cosas más curiosas y la verdad que me gusta muchísimo que me escuchéis trabajando, ya que de esta manera, bueno, pues siento que se entretengo un ratito y que os hago que se os pase más rápido el tiempo, y de esta manera, oye, sales de allí, que si te pasa rápido el tiempo, te vas a tu casa y descansas, que ya todo. También decir que todas las personas que donen a través de PayPal, en el link que tenéis en el comentario fijado, serán saludadas en el siguiente vídeo. Ya sabéis que podéis depositar la cantidad que queráis, acompañado de una nota o no, y de esta manera pues salís en el vídeo, saludo y todo el tema. Así que muchísimas gracias porque estas donaciones apoyan tanto al canal como a mí un montón. Ahora sí me callo y empecemos con el vídeo. La primera teoría que os voy a comentar es algo, bueno, pues que viene de manera reciente, podría decirse, que es algo que se ha tratado bastante, y es el hecho de que Shanks no sea el único Shanks, por así decirlo. Y es que ya hemos visto a lo largo de toda la obra que había ciertas cosas raras con Shanks. De hecho se comentaron muchísimas teorías de que había cosas que el personaje de Shanks no cuadraba, que había cosas raras, que había cosas como que Oda nos estaba troleando, que había incluso agujeros de guión, y se comentó mucho esto. Toda esta teoría empieza y radica justamente en el momento en el que vemos a Shanks ir a hablar con el Gorosei, ya que vemos que Shanks se planta directamente en la sala del Gorosei y dice que va a hablar de cierto pirata del cual pues de momento no sabemos a quién se refería. Por cierto, se me hace curioso que llevamos un montón de capítulos después de eso y no se ha mencionado. Entiendo que será importante, pero bueno, veis, otra de estas teorías que podrían dar para otro. La cosa es que cuando Shanks se planta allí, vemos que lleva una capucha, que está ahí medio oculto y se nos pone de perfil. La cosa es que, bueno, pues no se nos ha confirmado al 100% que sea Shanks, a pesar de que parece que es él. ¿Por qué viene esto de que no se nos ha confirmado que sea Shanks? La cosa es que Shanks, pues ahí aparece un poquito sin su cicatriz característica. Sí que es cierto que se enfoca del lado contrario al que la tiene, pero en la viñeta parece como que no se ve la cicatriz. Entonces, a raíz de esto han salido múltiples teorías diciendo que no es Shanks o lo que sea y tal, y salieron un montón de teorías. También he de decir que en el manga ha salido Shanks a veces de ese mismo ángulo y la cicatriz precisamente no se le ve, y en otros sí, o sea que simplemente podría ser algo de dibujo de Oda y ya está, gente, es un manga. O sea, vamos a ver, no es una persona real que se le ve la cicatriz siempre de ese ángulo porque es así, punto, no, eso es un manga, a veces la cicatriz es más grande, a veces la cicatriz es más pequeña, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, que la teoría salió y tomó mucha fuerza. Yo en principio pues dije, es interesante y tal, pero bueno, pues tampoco tiene mucho recorrido porque lo que os digo es un manga y a ver, podemos sacar cosas de donde la podemos sacar, pero tampoco más. La cosa es que más adelante fueron ocurriendo ciertas cosas extrañas, y es que vimos pues que aparte de eso se nos revelaron una cosa que eran los Caballeros de Dios. Y es que cuando se nos revelan los Caballeros de Dios, los Kami no Kishidan, se nos ponen unas siluetas de estos personajes, los cuales nos dicen pues que son un poquito entre comillas
la fuerza militar directa del gobierno mundial, es decir, son como sus guerreros principales, por así decirlo, o sea, son la parte más importante. Y en las siluetas de estos personajes nos pusieron a alguien que se parecía mucho a Shanks, de hecho llevaba hasta la espada. De hecho, en este momento ya salieron muchas teorías que si no sé qué, que si era Shanks, que si era un traidor, bueno, hay muchas teorías acerca de esto y salieron muchas cosas, muchísimas. La cosa es que, claro, también teníamos más o menos a la vez el tema de los clones en One Piece, ya que sí que es cierto que este tema de los clones se presentó justamente en el arco de Whole Cake con todo el tema del Yerma, no es algo que hubiéramos visto en profundidad, de manera muy avanzada, con personajes clonados que fueran muy importantes para la trama, es decir, que no eran personajes principales, por así decirlo, hasta que llegamos al arco de Egghead, donde tenemos a Stussy, que es un clon de lo que es Miss Bucking, la cual perteneció a los Piratas Rocks, y vemos que es un clon, nos habla de los clones, de que se ha tratado y tal y tal y tal. Obviamente, metiendo todo esto en la trama, salieron un montón de teorías diciendo, oye, a lo mejor Shanks, cuidado, que tiene un clon. Entonces, claro, todas las teorías de Shanks, que ese señor no era Shanks y que era un clon que se venían comentando desde hace mucho tiempo, ganaron una importancia que no os hacéis una idea de todo el mundo, que si Shanks clon, Shanks clon, Shanks clon, todo esto sin haber visto absolutamente nada del personaje, como digo. Entonces, más adelante pasaron los capítulos y salió el personaje de Figar Langarling, el cual pues vimos que se llamaba Figar Langarling y ya se había confirmado que Shanks provenía de la familia Figarland. Entonces, bueno, blanco y en botella, este señor, si no es su padre, mucha relación familiar tiene con Shanks. Eso yo creo que está claro, yo probablemente pienso que será el padre, en principio. La cosa es que, claro, cuando vimos a este señor, que encima le vimos de joven y es literalmente Shanks, solo que con el peinado un poco diferente, nosotros dijimos, ok, vale, nos han metido un poco de vacile, nos han metido un poco de troleo, y vimos que la persona que se parecía a Shanks, quizás no es Shanks, simplemente es una representación de Garling, que es el personaje este, y punto, simplemente es pues para indicarnos, entre muchas comillas, que es el padre y ya está, y punto, y ahí bajaron un poco las teorías de los clones y todo el tema. Pero ¿qué pasa? Que vimos que ahora Figar Langarling ha tomado el puesto del Gorosei, y vemos que los Caballeros de Dios pues van a seguir activos. Entonces, viendo todo esto, es muy posible que esta silueta que ya se nos mostró, que no incluía a Garling cuando parecía el jefe de los Caballeros de Dios, fuera simplemente una especie de foreshadowing de que Garling no es que estuviera incluido en esos Caballeros de Dios, en el sentido de que él era el jefe y él iba a tomar otro cargo, siendo el cargo, como digo, del Gorosei. Entonces, ahora que él forma parte del Gorosei, los Caballeros de Dios necesitarían un nuevo líder, y es probable, existe la posibilidad de que el personaje de Figar Langarling tenga un hijo, tenga dos hijos, mejor dicho, y uno de ellos sea, pues eso, un hermano gemelo de Shanks. A todo esto tenemos que sumarle el nacimiento de Shanks, que es una cosa rara, ya que cuando nosotros vemos a Shanks, digamos de bebé, lo vemos que está en el barco de Roger dentro de un cofre. Vemos que salen de God Valley y Roger está mirando ahí el cofre y dice, ¿esto qué es? Y hay algo que llora. Mira, y está Shanks. Entonces, cuando vimos que Figar Langarling estaba en God Valley y luego vimos que Shanks salió de un cofre de God Valley, pues sumando todo esto, es blanco y en botella, es muy lógico que Figarland sea el padre, o como queráis ver, familiar suyo de Shanks, está muy claro, yo creo que padre. Entonces las teorías decían, si Shanks sale allí, es el hijo de Figar Langarling y todo esto, quizás todas las teorías del clon, todo esto que habíamos comentado, todas estas cosas que tenían cierto sentido hasta cierto punto, oye, puede ser que sean muchísimo más que simplemente un clon o algo así y que sea directamente el hermano, sin tanta fumada de un clon o esto y tal. Entonces, la teoría principal habla de esto, de que la persona que vimos con el Gorosei efectivamente no era Shanks, era el hijo de Figar Langarling, que está afiliado al gobierno mundial, que tenía relación con esto y que efectivamente vamos a ver un hermano de Shanks. Esto para mí he de decir que tiene bastante lógica, creo que es posible que veamos un Shanks sin cicatriz y de hecho ahora no me voy a poner en plan profundo a analizarlo todo, pero hay varias cosas que podrían dar a entender que Shanks quizás podría tener un hermano gemelo. Hay ciertas cosas que podrían llevar a pensar eso. Mirad, un detalle súper tonto. Cuando vimos a los Caballeros de Dios que estaban en God Valley, si analizábamos algunos de ellos, se podría llegar a ver que quizás justamente eran 12 y si tú cuadrabas las apariencias de los personajes con ciertas cosas, cuadraban perfectamente con los signos del zodiaco. Es decir, nosotros veíamos que eran 12 personajes y uno tenía, por ejemplo, la calavera de un toro, o otro se parecía al de Sagitario, otro se parecía a otra cosa, y tú podías empezar a cuadrarlos y tenía mucho sentido con que fueran, por ejemplo, como digo, los 12 signos del zodiaco. Entonces,
justamente uno que cuadraba mucho, que pudiera ser Figarland Garling, era el de Géminis. Y el de Géminis, por si alguien no lo sabe, son básicamente pues como unos gemelos, o sea, dos personas que son gemelos. Entonces esto podría ser una especie de foreshadowing, una manera de interpretarlo, que la persona que va a relevar a Figarland en el cargo sería justamente Géminis, que sería esa parte de Shanks, que sería pues el Shanks malo, el Shanks del gobierno mundial, el que yo apodé como Shanks, con E, porque soy muy original y le llamé Shanks, ¿no? Eso es una idea original y fresca y totalmente innovadora. Entonces, Shanks sería el afiliado al gobierno mundial, Shanks sería el pirata y sería un poco la dualidad. De esta manera pues podría ser que quizás tuviera un panel interesante, en el sentido de que tuviera un papel también dentro de la obra que fuera interesante, simplemente en el hecho de que se encontrara con Shanks y viéramos eso, un Shanks con la cicatriz y el otro Shanks sin la cicatriz, por ejemplo, el hecho de que se encontrara con Luffy, el hecho de que lo viéramos en una isla y pensaran que es Shanks el pelirrojo y no fuera él. Esto sería ciertamente interesante, creo que estaría bastante guay, la verdad, creo que sería un punto interesante para analizarlo. Y también me gustaría ver un poco cómo cuadra la obra, porque a pesar de que, como digo, esta teoría yo me la creo, yo estoy muy convencido de que es así, Shanks tiene un hermano y está allí, todo el tema, y está afiliado al gobierno mundial, y Figarland es el padre y tal, de verdad creo que esto tiene mucha lógica. No sé cómo va a hacer Oda para cuadrar esto en la trama y qué relación va a tener con Shanks, me refiero. No sé si van a hacer que se encuentren los dos hermanos, que tiene lógica, y no sé si va a hacer que ese hermano tenga otro papel, como encontrarse con Luffy, por ejemplo. Entonces, no sé muy bien cómo cuadra esto, o sea, cómo cuadra que Shanks se encuentre con los Caballeros de Dios y tengan quizás un enfrentamiento. Es que no lo sé, a lo mejor se encuentran y no se pelean, pero no veo a Shanks combatiendo contra los Caballeros de Dios. Se me haría un poco raro, ya que, bueno, es simple, si gana Shanks estaría dejando a los Caballeros de Dios como una cosa inútil, porque bueno, pues ya no lo habríamos quitado de en medio. Y si pierde Shanks, estarían dejando a Shanks como un inútil, ya que no hemos visto casi nada de él y ya lo habrían derrotado. Entonces sería un poco extraño que se peleen entre ellos. Yo lo que puedo ver es quizás un encuentro breve, una charla o algo así, o que se nos enseñe que Shanks, ese señor, o sea, Shanks, y luego ver cómo Shanks habla de su hermano gemelo a la vez en el mismo panel, en la misma página. Podría ser, podría tener sentido. Otra vez que se encuentren en un momento y se separen, pero lo que tiene más lógica, creo yo, que cuadre la obra, sería que Luffy se lo encuentre, se piensa que es Shanks o algo así y tal, y que luego Kurohige se vaya por Shanks o algo así, ¿no? Digo yo, más o menos, intentándolo cuadrar, porque si no, no sé qué papel va a tener ese Shanks malvado, en el sentido de que estás jugando con el ejemplo, con el espejo, con el gemelo de Shanks, que es un personaje importantísimo en la obra. Tienes que aprovechar eso. Ya no me vale que sea un caballero de Dios, que sea muy poderoso y tal, porque tú has copiado la apariencia de Shanks para algo. O sea, tú le has creado un gemelo a ese personaje que es tan clave en la trama para algo, por un motivo. Entonces, ¿el motivo cuál es? Con Kurohige no tengo nada que pensar del hermano de Shanks, la verdad, no sé, no lo vería. Con Buggy, podría ser que con Buggy pase algo y que Buggy diga tú no eres Shanks y tal, y que tengan una discusión o algo, pero no lo sé, habría que verlo. Pero me imagino que ese caballero de Dios va a ser como muy déspota, va a ser muy ególatra, ¿no? Va a ser como de muy subido, de yo soy un caballero de Dios, soy superior, soy un dios, tal. O sea, me imagino que va a ser de ese tono. Entonces yo me imagino quizás eso, que se encuentre con Luffy y quizás en algún momento con Shanks. O sea, yo creo que es lo más lógico, que se encuentre en un momento breve ahí con Shanks, para más que nada la presentación o el primer impacto fuerte. Porque, por ejemplo, se encuentra con Dragon o algo así, no sé, ¿qué le importaría a Dragon que haya un gemelo de Shanks? O qué impacto tendría, no sé si hay relación de Shanks y él, no lo sé, no lo sé. Podría ser luego que sí, pero creo que me falla un poco el hilo conductor de por qué ha hecho esto o qué repercusiones va a tener, ¿no? O sea, me gusta, me parece guay, pero no sé exactamente qué tal. O sea, el hecho de que Shanks pertenezca a esta familia real y que tenga afiliación con algo tan importante como los Caballeros de Dios me gusta, pero no era necesario el hermano. Tú podías hacer al padre, que era Figarland Garling, que ahora va a ser Gorosei, y punto. O sea, era tan sencillo como esto. Entonces, no acabo de encontrar el punto del porqué, y creo que hasta me gusta. O sea, a pesar de que yo no lo veo claro y dudo un poco de cómo lo va a hacer Oda, y hasta puedo decir que no sé si Oda lo ha tenido muy claro o quizás lo ha hecho un poco por hacer. Creo que, bueno, se puede confiar en Oda, y yo al menos confío en Oda, la verdad, yo al menos confío en Oda. Lo que pasa es que yo no veo por ninguna parte cómo lo va a hacer. Entonces, si en los comentarios tenéis alguna idea de cómo, por qué hace esto, o qué idea tiene Oda en la cabeza, o cómo va a acabar todo esto, dejadme en los comentarios, porque la verdad me interesa bastante. Me interesa bastante. Y ahora vamos con la segunda teoría de Shanks, y es que, como os he dicho,
con todo el tema de que Shanks fue a hablar con el Gorosei, que se puso una capucha, que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, aparte de la teoría del clon, aparte de la teoría del gemelo, ha habido muchas cosas, muchas teorías. Y entre ellas hubo una que, como digo, también fue muy potente, que fue la de que era un traidor. O sea, literalmente la teoría es Shanks es un traidor. Esta es la teoría. Bien, vamos a ver. Esto lo que quiere decir es que Shanks nunca ha tenido un gemelo. Shanks nunca ha tenido un clon. Shanks sí fue a hablar con el Gorosei, fue a hablarles de Luffy y que lo tiene todo planeado para ser él el rey de los piratas, que es muy malo y punto, ya. O sea, básicamente su plan es ser el rey de los piratas, ser malo, quedarse el poder y quedarse con el mundo en general. Esa es la teoría. Esto no es broma, o sea, esta es la teoría, ¿vale? Esto durante mucho tiempo tomó una fuerza muy grande en la comunidad. O sea, ahora pasaré a explicar un poco más los detalles, pero esto tomó una fuerza muy grande. Yo he de decir que yo siempre defendí que esto no iba a ser así, a pesar de que me encantaría equivocarme. De hecho, yo siempre decía la misma frase: esto no va a pasar, Shanks no va a ser malo, Shanks no va a ser un traidor, pero ojalá me equivoque. Porque yo pienso que hubiera sido un plot twist muy bueno y me hubiera reventado la cabeza y hubiera dicho, hijo de la grandísima, me la ha colado. Porque yo siempre he visto a Shanks como una buena persona, a pesar de ciertas cosas que se dieran en la obra para intentar pensar eso, porque de verdad creo que Oda ha intentado manipular nuestras cabezas para que pensemos que era un traidor y colárnosla, jugar un poco con eso. Yo creo que sí, Oda lo ha hecho aposta y muy bien, pero a mí al menos siempre me ha dado la sensación de que Shanks todo lo que hacía era por algo, pero que no era malo, porque yo decía, si fuera malo, podía haber hecho 1000 cosas malas ya. Entonces no da esa sensación de que hubiera hecho cosas malas por ciertas cosas. De hecho, en la película de Film Red, que ya sabéis que no es canon la película y tal, pero cosas que pasan en la película sí lo son. Es decir, hay ciertas cosas que se pueden sacar, como por ejemplo, yo que sé, el hecho de porque Shanks tiene esa recompensa, pues más o menos se puede entender que es por lo que se dice en la película, que es básicamente que él puso a su nombre, por así decirlo, la destrucción de cierta isla para que no tuviera la culpa Uta y tal. Bueno, pues eso, por ejemplo, si sale en la película, no te digo que sea canon al 100% de que Shanks obtuvo de esta manera su recompensa, pero tú ya puedes pensar un poco que no van a hacer que Shanks, digamos, diga, oye, pues la isla la he reventado yo y no sea verdad, y que luego en el anime sea un criminal de guerra y que pille ciudades y las reviente. O sea, obviamente esto no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Y de hecho en los últimos capítulos ya se ha confirmado un poco de que Shanks no es malo. De hecho, últimamente se ha encontrado con Bartolomeo y le dijo que le diera un veneno a Luffy. Le dijo, toma, dale este veneno a Luffy y se morirá al momento y tal y no sé qué, tienes una semana o no sé qué. Y Bartolomeo se lo bebió y no le pasó nada, pues porque era un veneno de mentira. O sea, era simplemente un veneno pues para trolearlo y punto. Ya él no quería derrotar a Luffy, él no quería matarlo porque pues no es malo y tal. De hecho no le hizo casi nada a Bartolomeo, menos luego ahora lo que diré. Pero luego vemos que Shanks se pone muy feliz y dice pues que se alegra de ver que Luffy ha encontrado gente que sea tan buena y que tenga tan buenos amigos y que tenga tan buenos compañeros y que tenga tan buenos nakama. Y luego vemos que sí, Bartolomeo se va y Yasop le mete un cañonazo, pero es que vemos que es lo que dice Shanks. O sea, si no toman represalias con alguien que está intentando tomar sus territorios, la gente podría tomar sus territorios con facilidad y esa gente que vive en los territorios de Shanks no estaría protegida. Es decir, él no lo hace por ego, él lo hace por decir, quiero que esta gente esté protegida y si te dejo que pongas los territorios a nombre de otro sin que yo haga nada, va a venir cualquiera y los va a tomar. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo los esté protegiendo con esto? Entonces ya se ve que efectivamente Shanks no es malo, que es una buena persona y que, bueno, habrá que ver más de él y todo esto. Pero la teoría comentaba mucho de que era un traidor. Yo esto lo comento y al principio del vídeo os he dicho de que iba a tratar teorías que tuvieran cierta lógica, es decir, que fueran probables, que fueran posibles, por así decirlo, y lo sigo comentando porque hay gente que lo sigue diciendo, ¿vale? Yo creo, creo que os he argumentado suficiente para pensar que no. O sea, creo que os he argumentado suficiente para que tú pienses, no, Shanks efectivamente no va a ser un traidor, por lo que sea. Por lo que sea, Shanks no va a ser un traidor. Entonces yo creo que te argumento suficiente. Pero si yo te lo comento porque hay gente que lo piensa. Es decir, hay gente que sigue pensando que sí, que Shanks era el que habló con el Gorosei, que sí que iba por Luffy, que sí que lo tiene todo planeado, que sí que a la mínima que pueda va a ser el rey de los piratas, que sí que lo va a tener todo pensado para ir a por el One Piece. Porque claro, mucha gente se basa en el panel este de después de Wano que dice y si vamos a reclamar el One Piece o ya es hora de reclamar el One Piece o lo que sea. Y hay gente diciendo, de verdad, Shanks es malo porque quiere ir a por el
el One Piece. Bueno, vamos a ver, esto yo creo que se puede entender fácilmente en el sentido de que ahora deben meterse la carrera por el One Piece, porque ahora está Luffy, ahora interesa competir, o ahora es momento de ir a por el One Piece por algo que desconocemos del Laugh Tale, del One Piece, o lo que sea, o porque Baggy ya está como Yonko y tenía la promesa de ir. O sea, hay mil cosas para pensar que va por el One Piece, pero sigue habiendo un grupo de gente que sigue defendiendo que Shanks efectivamente es un traidor. Y puedo entenderlos, o sea, yo sigo defendiendo que vamos a ir a la luna, por ejemplo, en Elbaf, y la gente pues sigue riendo de mí, no, Zeira, los Muis no van a ir a la luna. Bueno, ya, a mí con que baje alguien de la luna y nos explique cosas, me vale. Me gustaría un arco en la luna muy breve, que 7 capítulos, 10 capítulos, sería increíble, la verdad, sería absolutamente increíble. Pero está difícil de narices, está difícil, pero yo sigo confiando, entonces si esta gente confía en lo de Shanks traidor, lo respeto, y yo también confío en lo de la luna. Vamos con la tercera teoría de Shanks, y es que Shanks, a ver cómo digo esto, Shanks tiene una fruta del diablo y si no la tiene él, la tiene la espada. La cosa es que por lo que hemos visto, Shanks no es que tenga el poder de una fruta, quiero decir, de momento no hemos visto a Shanks utilizar una fruta, solamente le hemos visto utilizar hack, pero sigue habiendo gente que dice que Shanks puede tener una fruta y que si no la tiene él, la tiene la espada. Ahora argumentaré un poco el porqué y lo explicaré. La cosa es que, bueno, para pensar que Shanks tiene una fruta, lo primero de todo en lo que se basan es decir que obviamente es un personaje muy poderoso, que está nerfeado del brazo, que obviamente pues al tener un brazo menos, que de hecho, curiosidad, el brazo que perdió Shanks era su brazo bueno, es decir, creo que perdió el brazo izquierdo y Shanks era zurdo, o sea, es decir, Shanks ha perdido el brazo con el que peleaba, o sea, imaginaos el poder de este señor con el brazo bueno, o sea, es un nerfeo muy gordo, muy gordo, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que, claro, dicen que Shanks es un personaje muy poderoso y que necesita una fruta, porque tiene nerfeado el brazo, entonces necesita un boost, necesita una fruta o algo que le venga bien, pues para eso, subir un poquito de poder, ese es el primer argumento. Pero claro, cuando tú ves que él no ha usado una fruta, que él no ha hecho nada relacionado con ninguna fruta, te puedes quedar un poco sorprendido y decir, entonces, ¿por qué la gente dice que hay una fruta? La cosa es que dicen que como se enfrentó al personaje de Kid y usó un ataque muy fuerte Shanks y todo eso y reventó a Kid y todo el tema, pero a Shanks no le costó demasiado, pues que no fue necesario activar la fruta. Es decir, como fue un adversario que para Shanks tampoco fue mucho problema y tal, y que fue algo que hizo reaccionando en muy poco tiempo, pues tampoco se necesitó de la fruta. Es decir, que todavía está ocultando lo que es su verdadero poder, que todavía está ocultando esta fruta. Que de hecho, atención, la fruta se dice cuál es. O sea, no te estoy diciendo que Shanks tenga una fruta aleatoria, sino que te estoy concretando más. Según esta teoría, repito, no es mía, según esta teoría, Shanks tiene una fruta Zoan, de hecho, y tiene la fruta del grifo. Pero no del grifo de que tú lo abres y sale agua. No, que también estaría muy chetada, ¿no? Fruta del grifo, abres y echas agua. Imagínate a los usuarios, tal, fruta del agua. Interesante. Fruta del grifo animal. Del animal del grifo. Te pondré una foto en pantalla probablemente. Pues esta fruta se supone que la tiene Shanks. Tú dirás, ¿por qué Zeira esto? Pero vamos a ver, ¿de dónde se saca? La cosa es, Shanks tiene una espada que se llama Griffon. Obviamente que viene de grifo, ¿no? O sea, se entiende, grifo, se viene de ahí. Entonces, incluso cuando él ataca a Kid en el anime, por lo visto, sale como una especie de proyección de un grifo o algo así en el ataque y tal, y no sé qué. Y hay gente que, pues como que ya ha dicho, vale, efectivamente, esto confirma que Shanks tiene una fruta, es un foreshadowing y tal. La idea es que, a ver, si no la tiene Shanks, que esto ya es que la teoría ya como que pega muchas vueltas. Si no tiene esta fruta Shanks, si finalmente dicen, no es verdad, Shanks no tenía una fruta, porque de hecho no sé si está confirmado al 100% en el manga, de decir, efectivamente, Shanks al 100% no tiene una fruta, de que haya una confirmación muy bestia. Y no me vale un acto, me vale unas palabras de alguien que lo sepa realmente, un Rayleigh o algo así, alguien que conozca a Shanks realmente, o una Vibrecard o lo que sea, no lo sé. Si alguien lo sabe, déjamelo en los comentarios porque no lo sé, tampoco me he puesto a mirarlo, no te voy a mentir, podría haberme puesto a buscar, pero no, la verdad, se me ha venido ahora que puede existir una confirmación, pero se me ha venido ahora a la cabeza, entonces no me voy a poner a buscarlo. Pero la cosa es que si la fruta no la tiene Shanks, que existe la posibilidad, ¿no? Que la fruta la tiene la espada, y que por eso se llama Griffon, que claro, la espada se llama Griffon porque tiene la fruta de un grifo y que se puede transformar en un grifo. Entonces lo de Griffon es un foreshadowing también, ¿no? Un foreshadowing. A ver. Que esto ya, yo sé que va a haber gente diciendo, pero ¿qué es esto que estás diciendo tal? Yo puedo entender la teoría, o sea, vamos a ver, ya fuera de las bromas, la teoría pues no está tampoco muy mal tirada, o sea, tampoco es tan locura si lo piensas. A ver, es un poco porro, ¿no? Pero está bastante... tiene sus argumentos.
O sea, la espada se llama Griffon, que viene de grifo. Cuando Shanks ataca a Kid se ve un grifo. Entonces tú en tu cabeza puedes pensar eso, que es foreshadowing y tal. Que a mí me cuesta creer que Shanks, que es un tío que pelea con una espada, de repente la espada se transforma en un grifo, Shanks se monta en un grifo y pelea. ¿Con qué pelea Shanks? ¿A puñetazos? ¿A patadas? Pues puede ser. Puede ser a patadas o puñetazos. No lo hemos visto hacer eso, pero bueno, sería interesante. Ahora, yo creo que si Shanks tuviera una fruta de un grifo o algo así, hubiera habido algún foreshadowing un poco más exagerado. Alguna frase rara, alguna, no sé, algún panel raro, alguna transformación, algún indicio de transformación, alguna cosa, algún diálogo, algo que te lleve a pensar que Shanks puede tener una fruta o la espada. Porque las teorías vienen a raíz de lo de la espada, de lo del panel de Kid y todo, pero no es como que vengan teorías de hace tiempo de que Shanks tenga una fruta, sea la del grifo o no, porque haya habido un diálogo. A mí si me plantas que hay un diálogo en Marineford de alguien que dice algo, o de un diálogo no sé dónde que hablan de Shanks y Shanks dicen, ay, es que puede tener una fruta o lo que sea tal, o se da indicio de algo, tú dices, vale, te lo compro, me gusta, perfecto, increíble. Pero de momento no es así. La verdad es que de momento no es así. Entonces, a ver, la teoría a mí no me gusta. O sea, yo creo que Shanks va hacky a muerte y punto. ¿Que lo de Griffon puede ser foreshadowing? Yo creo que sí. Yo creo que lo de Griffon puede ser foreshadowing. Ahora, ¿que el grifo sea una fruta que tenga la espada o Shanks? No te la compro esa, no te la compro. Yo creo que el grifo puede ser algo que vemos en Elbaf o algo así. O sea, yo creo que puede haber alguna criatura mitológica en Elbaf y que sea efectivamente un grifo. O sea, yo creo que es una posibilidad bastante grande, ya que encima hemos visto la relación de Shanks con Elbaf, que parece que está por allí como Pedro por su casa, está tranquilamente dando vuelta. Claro, lo de Pedro por su casa ahora no tiene mucha lógica, ¿no? Hablando de One Piece, claro, porque Pedro está un poco, bueno, no está en su casa. Entonces, claro, la idea de que Shanks tenga la fruta y tal, como digo, existe la posibilidad, no es mala y tal, pero yo creo que sí, lo de la espada es foreshadowing. Creo que lo del grifo no está mal tirado, pero yo no lo veo con Shanks o la espada tal. No, entonces yo diría que no a esta teoría, pero diría que lo del Griffon sí es foreshadowing y que va a haber algún grifo en One Piece. Sí, yo creo que. La cuarta teoría es algo parecida a la segunda. Recordemos que la segunda hemos comentado que es un traidor, pero iba por la rama de que Shanks quería obtener el control de la piratería, que quería hacerse rey pirata, que quería tener el control de todo, que quería el One Piece. Esta era la teoría en general, que Shanks era un traidor en el bando pirata, es decir, que él lo tenía todo planeado y que como tenía sus cosas para hacerse rey pirata, ¿vale? Está perfecto, es una muy buena teoría. O sea, es como una muy buena teoría. La cosa es, esta teoría de que podría ser parecida al tema del traidor es que Shanks está trabajando para el gobierno mundial. O sea, la idea es como que es un traidor, pero ya a niveles de sinvergüenza. O sea, no estamos hablando de traidor de decir, no, tengo mi banda y voy a ser rey pirata, no. Traidor de que hasta está traicionando a su banda. O sea, la teoría es que Shanks está trabajando para el gobierno mundial. Y de hecho, incluso, depende como mires la teoría o como la encuentres, se habla de que Shanks puede llevar trabajando para el gobierno mundial desde la época de Roger. No es broma, no. O sea, la idea es que Shanks efectivamente trabaja para el gobierno mundial, que está trabajando para ellos. Todo viene a raíz del mismo panel de Shanks hablando con el Gorosei. Oda, con este panel nos diste para comer a todos mucho tiempo. Muchas gracias, la verdad, te lo agradezco, porque poner un plato de comida en mi casa, pues viene bien. Y Oda, me has dado para poner ya unos cuantos, entonces guay. Y con este vídeo espero que otro, la verdad, a ver si va bien. Espero que sí. Dale like, suscríbete, hombre, que no lo has dado antes. Como no le hayas dado like y suscrito, te mando a Shanks a tu casa y no a beber, te mando a Shanks ahí a que te enchufe con el Griffon ese, Cuidado. La cosa es que la teoría básicamente es, Shanks va a hablar con el Gorosei porque es malo, porque está afiliado a ellos, le dejan pasar porque sí, porque trabaja en secreto para ellos, que encima tiene el padre trabajando allí, que es Figarland Garling, porque se llama Figarland como él, y que es también el jefe de los Caballeros de Dios, que se relaciona con la primera teoría que os he dicho, con lo del hermano de Shanks, pero esta vez dice que la silueta que vemos en los Caballeros de Dios es Shanks, y que directamente es, pues eso, un troleo, y que jaja, Shanks es el jefe de los Caballeros Divinos, es el que manda, y todos los demás pues a mamar, y la tripulación de Shanks, pues ellos no lo saben, piensan que Shanks es un pirata, piensan que Shanks quiere el One Piece. De hecho, Shanks, según la teoría, quiere el One Piece, o sea, quiere ir a por el One Piece para entregárselo al gobierno mundial, porque trabaja para ellos, está bajo las órdenes del Gorosei, de Imu y todo, y Shanks es eso, es un traidor, pero a todas las bandas. O sea, Shanks ha traicionado hasta a su madre, ha traicionado a todo el mundo, o sea, literalmente a todo el mundo, a Roger, a sus propios piratas, a todo el mundo, y está ahí únicamente ayudando al gobierno mundial. Luego aquí, esta teoría tú dices, vale, a ver, es muy fumada, pero es que encima yo me hago preguntas. Vamos a ver, según esta teoría, entonces ¿por qué Shanks salvó a Luffy? Si Shanks sabía que tenía la Gomu Gomu, ¿por qué no fue a por Luffy antes? O sea, es que, o sea,
pensadlo, o sea, hay cosas que tú dices, la trama no tiene lógica. ¿Por qué no ha ido a por Luffy antes? ¿Por qué si estaba bajo las órdenes del gobierno no ha hecho, yo qué sé, cosas antes, como ir a por este sitio y hacer esto y no sé qué, y aliarse con la marina para tal, porque es un afiliado muy poderoso? Entonces, es raro de pelotas, la verdad, es raro, es muy raro. También otra teoría indica que, claro, como parece ser que en todas las tripulaciones hay traidores o algo así, pues que en la de Shanks también, me refiero. Por ejemplo, en la de Big Mom teníamos gente como Stussy, que estaba en el CP0, que estaba, pues, digamos, entre comillas, amistada es la palabra, que era amiga de Big Mom, ¿vale? Que se llevaba bien con ellos, pues tal, ahí teníamos una. Luego, de hecho, Stussy ha resultado ser traidora incluso para el mismo CP0, curioso. Luego, de hecho, en la tripulación de Kaido teníamos a X-Drake. En la tripulación de Kurohige, pues podríamos tener a Okiji en todo caso, ¿no? Pues bueno, se hablaba de que quizás Shanks fuera directamente él, el traidor. O sea, a mí me gusta. De hecho, también se decía que los Mugiwara, pues como ya nos habían traicionado Robin y Nami y tal, y no sé qué, bueno, pues tal. Era un poco la idea. A ver, a mí la teoría me parece un poco ya demasiado rozando la esquizofrenia. O sea, me parece guay lo de la idea del Shanks traidor. A mí no me gusta nada, no creo que pase, pero me gusta el formato. Es decir, la idea está bien trabajada y tal. Ahora, afiliado para el gobierno mundial, es que no tiene sentido, gente, que se están fumando ahí 7 cosas ya, que no, que se han saltado 7 millones de cosas, que no tiene lógica, que te pones a analizar la situación y te fallan un montón de cosas, que tú miras y dices, pero esto no tiene lógica, entonces, ¿por qué salvo a Luffy? ¿Por qué entregó el brazo? ¿Por qué no ha ido por él si luego se enteró que era la Gomu Gomu? O sea, como que hay muchas cosas que no cuadran, que dices, ¿esto por qué exactamente? Esto por la cara, ¿no? Es raro, es muy raro, la verdad. Entonces, a mí personalmente esta teoría me parece malísimo, muy mal. Pero la quinta teoría que vamos a hablar ahora me parece más buena. Y es que esta es una teoría también muy enrevesada, pero, oye, que le pega un punto interesante, ¿eh? Y es que dicen que Shanks usó a Luffy sabiendo que era Joy Boy como el elegido. La idea es muy simple. La idea es que Roger en algún momento, cuando habló con Shanks, recordemos las últimas palabras de Roger a Shanks, que no se vieron, pero que se ve que habla Shanks, le dice algo y Shanks está llorando. Esas palabras no se saben de momento, a día de hoy, de fecha de grabación de este vídeo, el día 2 de octubre del 2024. La cosa es que se supone que Roger le dijo algo así como que tenía que preparar al siguiente rey de los piratas, por así decirlo, que tenía que preparar al siguiente Joy Boy. La idea es que Shanks, de alguna manera, consiguió la Gomu Gomu, la robó del gobierno para protegerlo sabiendo que era la fruta de Nika. O sea, no la robó de casualidad, no fue mala suerte, sino que la robó a posta. De hecho, ya vimos que Hushu era una persona que estaba en el barco que atacó Shanks para conseguir la Gomu Gomu. Y si lo piensas es raro, porque tú piensas, ¿por qué Shanks va a atacar un barco de la marina? O sea, piénsalo un poco, dices, oh, bueno, de la marina, del CP0, o como queráis ver, o sea, dices, ¿por qué Shanks atacaría un barco de estos? Si no, me refiero, Shanks no parece una persona que se quiera meter en problemas con nadie, sobre todo si no le atacan. Shanks es, déjame tranquilo, no me hagas nada y ya está. Entonces, esta teoría indica que Shanks robó esa fruta posta, se la quedó, y cuando vio que Luffy era la persona elegida, que esto se puede sacar por cuando vemos a Rayleigh que recuerda las palabras de Shanks, y es que Shanks dice: encontré a un niño que decía las mismas palabras que el capitán, que luego esto también va de la mano con todo el tema de la voluntad heredada. Y es que sabemos que en One Piece hay lo de la voluntad heredada, que básicamente es pues que una persona muere y otra acaba heredando pues su propia voluntad y acaba siendo una versión muy similar de él, con ideales muy parecidos y tal, y que tiene pues también el mismo sueño. Que de hecho esto hemos visto que Luffy tiene el mismo sueño que Roger. O sea, veis cómo se hilan un montón de cosas todas, es que la teoría tiene lógica. Y vemos que Shanks dejó el cofre allí, el cofre abierto, con la Gomu Gomu al lado de Luffy, sabiendo que se la comería, sabiendo que él se la comería. Porque vamos a ver, esto si lo piensas un poco es raro, dices, Shanks ha robado una fruta del diablo, tu tripulación no tiene ninguna, y tú pillas y la dejas abierta encima de un cofre de una barra de un bar, y no te enteras que Luffy se la está comiendo, con la de Haki que tú tienes. Porque, vamos a ver, Shanks hemos visto que es capaz de ver casi un minuto en el futuro, o un minuto en el futuro, o algo así. Es una locura, ¿eh? O sea, tiene un Haki, es una fumada muy gorda. Entonces, vemos que Shanks es capaz de ver una locura de tiempo. Vemos que Shanks es capaz de ver una locura de tiempo en el futuro, y no vio que Luffy se había comido la Gomu Gomu. No me lo creo, hijo. Yo no me lo creo. Entonces, dan a entender que Shanks, claro, vio que Luffy era la persona que hablaba Roger. O sea, vio que era la persona de la que hablaba Roger, que de hecho esto tiene
también más lógica, unido a las palabras de Shirohige, que vemos que le dice a Kurohige que no es el hombre que Roger estaba esperando, es decir, como que Roger sí estaba esperando a alguien, como diciendo, ok, ya vendrá alguien y me superará y tal, que de hecho esto está en el manga, y esa persona pues es Luffy, y Shanks se dio cuenta de que esa persona era Luffy, que lo vio y dijo, ok, tú eres esta persona, tiene sentido. De hecho, esto también creo que se comenta en la teoría, porque como digo, esto es una teoría muy general, no es una en concreto, es algo que tiene varias versiones, pero bueno, yo también os cuento un poco cómo yo veo esta teoría y cómo la interpreto, ¿vale? Todo esto es interpretación mía. Mi idea es que Shanks fue a Villafuya a por Ace. Es decir, él se enteró de que el hijo de Roger estaba allí y quería verlo, pero se encontró con Luffy y se dio cuenta de que efectivamente era Luffy la persona que había heredado la voluntad de Roger, no Ace. Y es que esto podría tener sentido porque recordemos que cuando le preguntan a Roger quién será el próximo rey de los piratas o quién será la persona que lo supere, él dice, por supuesto, será mi hijo. Entonces, claro, Shanks quizás pudo recordar esto y pensar, ok, vale, pues voy a buscar a su hijo, que tiene lógica que vaya a ser quien herede su voluntad. Y luego se encontró con Luffy y dijo, no, es este niño el que tiene la voluntad, el que le gusta a los piratas, el que le gusta esto, tal. Y fue Shanks el que le metió un poco en la cabeza lo bonito que es ser pirata, le metió su sueño, le metió todo eso, le entregó la fruta y simplemente pues dejó que germinara esa semilla que él mismo había dejado allí. Y de hecho esto explicaría un poco en el sentido de cuando Shirohige le pregunta a Shanks por qué le pasan el brazo y él dice que lo entregó en favor de la nueva era, hablando de la nueva era ya no solo por la piratería, sino la nueva era de sabiendo que Luffy va a ser la persona de la que Roger hablaba y que debe traer el amanecer al mundo. De esta manera, lo que trata la teoría, lo que trata de decir la teoría, es que Shanks de alguna manera hizo que Luffy fuera el elegido, es decir, como que le obligó o le llevó por el camino en el que tenía que ir. Y esto a mí me gusta en el sentido de que creo que sería un plano interesante para la obra, en el sentido de ver cómo Luffy se puede sentir no libre y que su destino ha sido, digamos, cuadrado por otra persona y que él no ha tenido capacidad de elección, sino que simplemente nació con... tenía que ser Joy Boy, se le otorgó la fruta tal y que Shanks le llevó por ese camino, no dejando que fuera libre, sino metiéndole ideas en la cabeza que le llevaran a hacer eso. Entonces, esto yo no sé hasta qué punto se trataría o no, puede ser que Oda lo pase por encima y que no le dé importancia y se acabó y todo el mundo contento, o puede ser que lo explore y que veamos a Luffy enfadado, molesto, triste, pasota un poco de todo, que ya no tenga esa emoción. Podría ser interesante un mini arco muy breve de esto, un par de capítulos de Luffy pensando diferente, creo que estaría interesante. Y a mí la teoría me gusta porque creo que tiene lógica, me refiero, tú te pones a mirar las cosas analizándolas bien de esta manera y dices, pues es raro lo de Shanks, lo de la fruta, lo de Roger, lo de las palabras, son muchas cosas que se hilan a través de toda la obra que os he comentado, de que esta frase pega en el otro lado y esta frase pega con esta escena y esta escena pega con tal, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. Ahora, ¿os creéis vosotros la teoría de que Shanks lo eligió como elegido y tal? Yo sí me la creo, ¿eh? Yo creo que Shanks sabía mucho más de la cuenta. O sea, dejadme en los comentarios un poco qué pensáis acerca de esta quinta teoría. Quedan dos más todavía. Pero a mí me gusta. O sea, es algo que lo veo y digo, buah, es que tiene mucha lógica de que Shanks pensara todo eso. Porque si no te pones a analizarlo, dices, ¿por qué hizo todas estas cosas? Son raras. Entonces, para darles una justificación simple, puede ser que, bueno, pues que fueran aposta, ¿no? Que todas estas cosas fueran aposta y que fueran con una intención. Habría que ver más de Shanks, habría que ver más de todo esto, pero esta teoría personalmente es de las que más me gustan y más me creo, porque creo que aparte de ser interesante para la obra, pues tiene lógica y veo altas probabilidades de que sea. Así que me gusta, déjame en los comentarios qué piensas. Vamos con la sexta teoría, y esta teoría he de decir que, bueno, vamos a ver que va a haber gente un poco dividida hacia un lado y hacia otro, pero la teoría, de manera muy breve, es que Shanks conoce la ubicación de Laugh Tale. O sea, la teoría es que Shanks conoce la ubicación de Laugh Tale. La cosa es, ¿por qué se piensa esto o por qué no se piensa esto? La idea es que Shanks sabe dónde está Laugh Tale porque ya no solo sabe cosas que le contó Roger, sabe cosas de la tripulación, sabe lo de los Road Poneglyphs, sabe cosas de todo esto que incluso pudo obtener copias, que esto obviamente pues tiene lógica, me refiero, si tienes un capitán que ha ido a Laugh Tale, a pesar de que tú no hayas ido, puede ser que tengas nociones o tengas idea de dónde puede estar y que en un futuro pues puedas ir. Otro punto es que Shanks le prometió a Buggy que irían juntos, entonces tiene lógica que haya estado buscando Laugh Tale o que haya buscado información sobre Laugh Tale para cumplir esa promesa y ir algún día allí y encontrar Laugh Tale y estar allí y todo el tema. ¿Cómo podría haber sido esto? Bueno, pues de manera fácil, o sea, Shanks es un personaje muy poderoso, conoce la ubicación de los Road Poneglyphs, lo cual es indispensable. Puede ser que buscara a alguien para leerlos, porque vamos a ver, Shanks creo que es una persona
con capacidad para saber estas cosas, y sobre todo me refiero, si él sabía que el clan Kozuki sabía leer Poneglyph, vete tú a saber si él no llegó a Wano en algún momento y se encontró con alguien de allí y se lo llevó para que leyera Poneglyph, yo qué sé, ¿sabes? Y podría saber la ubicación perfectamente, pero vamos, de manera completamente fácil podría saberlo, y de esta manera haría que Shanks pues tuviera indicaciones para llegar a Laugh Tale. Luego otra cosa tan sencilla es que claro, Shanks al ser una persona muy poderosa, creo que lo tendría fácil para encontrar todo, es decir, podría buscar por todo el mundo de One Piece, podría ir por cualquier parte del mar, podría ir a cualquier isla, podría hacer cualquier pregunta a cualquier persona, porque al fin y al cabo el poder personal, el poder físico te puede llevar al poder del conocimiento, porque lo puedes llevar directamente de la mano, y Shanks puede ir a Elbaf y puede estar allí hablando con gigantes y se puede enterar de los libros de Ohara y puede sacar una pista y puede recordar unas palabras de Roger y puede sacar una cosa de un Poneglyph y puede no sé qué y puede pegar de un lado a otro y acabar haciendo mil cosas. De hecho, ya como fumadera, imaginaos que Shanks sabe leer Poneglyph, tú, imagínate. No, bueno, esto ya podría dar para otro vídeo, pero bueno, ya os lo comento. La cosa es, ¿que Shanks sabe algo de Laugh Tale? Pues tiene lógica, porque si de hecho nos fijamos después de Wano, vemos que dice, oye, Beckman, ¿no deberíamos ir a reclamar el One Piece? ¿O no crees que es hora de reclamar el One Piece? ¿O ir a por el One Piece o algo así? Le dan a entender como, ok, no he ido hasta ahora, pero ahora sí, ahora me apetece. Entonces, puede ser que ahora se sienta como que tiene competencia para ir a Laugh Tale, cuando él realmente ya sabe muchas cosas de Laugh Tale, o lo sabe al 100% dónde está, me refiero. Ahora sí tiene competencia, porque ahora ve a Luffy, que tiene 3 Rod Poneglyph, que tiene a Nico Robin, que está Kurohige, incluso Buggy, depende de cómo lo vea Shanks, puede ser que lo vea como alguien que tiene tanta suerte que puede acabar en Laugh Tale. Entonces puede ser que Shanks diga, ok, ahora sí hay emoción, ahora sí voy. Entonces, la teoría es un poco de que Shanks no solamente sabe dónde está Laugh Tale, sino que puede saber información muy importante sobre Laugh Tale, es decir, ya no solo saber la ubicación, sino saber cómo llegar o saber cerca de dónde puede estar o muchas cosas para poder encontrarla, tener muchas pistas y que le hagan falta 2 tonterías simplemente para encontrarla, pero que esté muy cerca, porque como digo, la teoría tiene lógica, o sea, la analizas y tiene lógica. No me parece ninguna fumada de que Shanks sepa cosas de Laugh Tale, porque no sé hasta qué punto le importa el One Piece, no sé hasta qué punto le interesa el One Piece, no sé hasta qué punto lo quiere, pero la verdad que me parece bastante bien, me parece bastante bien, y a mí la teoría de decir que me gusta el hecho de Shanks que sepa cosas de Laugh Tale, no me parece una locura muy grande tampoco, es un poquito fumada, pero tampoco es una locura de esas que te quedes ahí mal de la cabeza. O sea que a mí personalmente me gusta. Déjame en los comentarios un poco qué opinas acerca de todo esto, porque, oye, me parece bien, me parece bien. Y vamos con la séptima teoría, que creo que es un poco la más ambiciosa, por así decirlo, y es Shanks lo tiene todo planeado. Vamos a ver, esto es de verdad, esta es ambiciosa y esquizofrénica a partes iguales. La idea es que Shanks efectivamente lo tiene todo planeado, y cuando digo todo planeado, es todo planeado, o sea, Shanks es Oda prácticamente. La idea es, Shanks, todos los movimientos que hace, o todos los movimientos que existen en el mundo importantes, los tiene planeados de antemano. Si nos ponemos a analizar, vamos a ver que la teoría es de estas teorías, pues, que son como tan esquizofrénicas que te las acabas creyendo. Son como las teorías estas de conspiraciones en el mundo real, que tú dices, bueno, pues algunas cosas tienen lógica y te las puedes acabar creyendo, ¿sabes? A pesar de que tú dices, no tienen o sea, son una tontería, pero esto es verdad, esto también, cuidado, y te hace pensar. Pues me pasa un poco con esta teoría del Shanks lo tiene todo planeado. Lo primero de todo es algo muy parecido a lo que hemos comentado antes con el tema de la fruta de la Gomu Gomu, me refiero. Shanks encuentra la Gomu Gomu, la pilla del barco, no se la come él porque quizás sabe que no es el elegido, y deja que se la coma Luffy, que quizás es el elegido. Ok, vale. Luego va y entrega su brazo, porque bueno, el monstruo, hay mucha gente que dice que podría haberlo noqueado con Haki del Conquistador, que podría haberle metido un puñetazo, que podría haberlo reventado. O sea, estamos hablando de Shanks, que es un personaje hiperpoderoso contra un monstruo marino, o sea, lo podía haber destrozado en un momento. Entonces, como que dicen que entrega el brazo para que Luffy sienta un poco esa deuda, esa promesa y tal, y para colmo le deja el sombrero de su capitán, diciendo pues, ok, Luffy, tienes que hacerlo y tienes que convertirte directamente en el rey de los piratas y luego quizás traicionarlo, no sé, eso ya no sé si va tanto con la teoría. Luego otra cosa muy importante que tenemos, por ejemplo, es Marineford, y es que en Marineford Shanks juega un papel importante, ya que no solamente frena a Kaido de ir a Marineford, lo cual hubiera cambiado el desenlace por completo, no sé si para la marina, para Shirohige, para Kaido, no sé, pero el desenlace se hubiera cambiado seguro, o sea, eso seguro que la guerra hubiera sido diferente. Y luego para colmo, llega cuando está toda la guerra acabada, cuando está Ace muerto, Shirohige muerto, y dice, parad, y se para la guerra. Cuando Shanks, si hubiera llegado antes, se hubiera detenido probablemente a lo mejor con Shirohige vivo, con Ace vivo, o se hubiera podido salvar o algo, o
podrían haber destruido la marina, podrían haber hecho mil cosas, pero no, él lo tenía planeado para que se dejara un hueco de Yonko, el hombre más fuerte del mundo se quitara del medio y todo el tema y todo esto. Y Kurohige, sé que es cierto que tomó una segunda fruta y todo el tema y quizás no estaba en los planes de Shanks, pero quizás no era mayor problema, porque luego, como digo, Shanks llega a Wano justo después de la derrota de Kaido, se queda ahí mirando un poco a ver si es verdad esto, los salva un poco del almirante y se va. Otra cosa que vuelve a hacer Shanks ahí moviéndolo un poquito todo, ¿no? Entonces, luego encima dice que va por el One Piece y si tú analizas las situaciones de todo esto que está pasando en la obra, más sumado a que ha ido a hablar con el Gorosei y hablar de cierto pirata, da la sensación de que quizás Shanks sea mucho más inteligente de lo que pensamos, porque hay un detalle y es que si lo piensas puede ser que Shanks también tuviera mano metida dentro de la guerra de Marineford, ya que vemos que él se entera de que Shirohige está perdiendo, ya que vemos que él se entera de que Ace está persiguiendo a Kurohige, va a advertir a Shirohige diciendo que detenga a Ace, provocando un poco a Shirohige, sabiendo que, pues como era, no iba a hacer nada y de hecho le iba a sentar hasta mal, porque yo lo entiendo como una medio provocación, y de hecho probó su poder chocando espadas. De hecho Shanks a lo mejor se dio cuenta de que él ya estaba débil y que Shanks era más fuerte que él, puede ser que lo hiciera con eso, y si analizas un poco la situación, vemos que Ace no se detiene. Quizás Shirohige sí hubiera hecho que Ace se detuviera, pero solo por las palabras de Shanks, por el propio ego de Shirohige, ya dijo que no se iba, que no iba a hacer nada para que se detuviera. Luego esto provoca la guerra de Marineford, va allí y acaba muriendo Shirohige, cuando Shanks podía haber ido, haber detenido la guerra antes, haber ayudado a Shirohige o cualquier cosa, y la guerra se hubiera acabado muchísimo antes. Entonces Shanks aparece en momentos concretos de la obra, muy pocos, pero los que aparece, parece como si estuviera estructurando cosas, parece como si estuviera moviendo, controlando un poco los hilos, como si estuviera moviéndolo todo para que se dieran una serie de pautas, una serie de cosas, una serie de hechos a lo largo de toda la obra, que todo esto implicaría de manera completamente directa que Shanks acabe siendo alguien que lo maneja todo, que Shanks acabe siendo alguien que es capaz de tenerlo todo planeado desde el minuto 1, el tema del brazo, el tema de Luffy y la fruta, de Joy Boy, y que lo tenga todo planeado para que quizás plan sea pues que Luffy se convierta en rey pirata, de que se dé las situaciones para que él sea Yonko y Shanks en el último momento traiciona a Luffy y se convierta en el rey pirata, que quizás quiere controlar el mundo. Esto ya, el final, pueden ser tantas variaciones que no se sabe, pero la teoría general, como digo, es que Shanks lo tiene todo planeado, porque son movimientos muy cortos, muy breves, muy concretos, que solo puede hacer Shanks y que parecen hasta casualidades muy casuales. Es decir, es como, qué raro, justamente, ¿no? Es como que lo sobrepiensas un poco y dices, vaya, ¿y esto por qué? Y ahora justo pasa esto, puede ser un guionazo, puede ser algunas cosas guionazos, o que vayan por el bien de la obra, puede ser, ¿no? Puede ser por el bien de la obra y punto. Pero si lo analizas dices, ¿y si el sinvergüenza lo tiene todo planeado? ¿Cuadran más estos actos? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, tú te pones a pensar que, en plan, Shanks, si lo tiene todo planeado, tal, bueno, puede ser que coincida. Efectivamente, coinciden todos los actos y tiene muchísima lógica. Entonces, oye, a mí esta teoría me gusta muchísimo, de decirlo, me gusta. Y dejadme en los comentarios un poco qué pensáis acerca de esta teoría. O sea, ¿vosotros estáis de acuerdo con esta teoría? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Dejádmelo, me interesa. Hasta aquí el vídeo de 7 teorías del personaje de Shanks. Teorías, como digo, algunas más fumadas, otras menos fumadas, pero que todas tienen su lógica y todas, bueno, pues pueden creértelas o no creértelas. Así que me interesa que en los comentarios me dejes cuál de las 7 ha sido tu favorita. Y de hecho, si tienes alguna teoría extra de Shanks que me quieras comentar, aparte de las 7 que he comentado, déjamelo en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre os leo, aunque no responda, a algunos sí que respondo, me pongo ahí a leeros un poco por encima y me interesa. De hecho, como digo, si veo buen apoyo en este vídeo y quizás en 3 meses, 4 meses no se ha revelado nada nuevo de Shanks, o quizás se han revelado cosas para dar más misterios, os podría hacer una segunda parte, porque creo que el personaje de Shanks hay que aprovecharlo, ya que tiene muchas cosas interesantes para hacerlo. Ya veremos quién traigo en el siguiente. De hecho, puedes dejar en los comentarios sugerencias de cosas que quieras que traiga la teoría, ya no solamente de un personaje, sino un arco, o quizás una isla como Laugh Tale, o quizás Mary Joyce, o quizás el siglo vacío. O sea, cosas en conceptos en global de los que te pueda traer 7 teorías. Déjame en los comentarios porque me interesa muchísimo. Y sobre todo, dale like al vídeo, suscríbete, que no le has dado, no te has suscrito, coméntame ahí abajo, coméntame. Y ahora sí, gente, nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabes que le puedes dar un pedazo de like al vídeo si te ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo.